Recuerdan que cuando vimos medicina legal yo les hablaba que hacíamos peritajes de sangre, sanidad, que íbamos a los hospitales a ver pacientes lesionados. Pues bien, lo que hacemos precisamente es una valoración del daño corporal. Y es el tema pues que vamos a ver a continuación. Sí, ¿se observa, jóvenes? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, vamos a poner el puntero. Bien. Vamos a comenzar primero hablando un poquito de el daño corporal, ¿verdad? Y con el término de valoración del daño corporal vamos a referirnos a aquella actuación del médico pericial, ¿verdad? Es decir, es una valoración hecha por los forenses, ¿verdad? Y que va a estar dirigida a conocer con exactitud cuáles son las consecuencias que produce pues el haber sufrido un traumatismo, ¿verdad? Tanto en su integridad física, psicológica, ¿verdad? De tal forma que el juez pueda hacerse una idea de qué tan grave es todo ese daño que ha sufrido una persona. Y en base a ello es el juez el que va a poder determinar cuáles van a ser las penalidades que se le van a poner al hechor. Por ejemplo, en cuestiones económicas, ¿verdad? ¿Cuánto tardó en curar una persona? ¿Cuánto dejó de percibir económicamente una persona? También en el aspecto pues laboral y también moral. Yo recuerdo un caso que me impactó muchísimo de una señora tortillera que era el sostén de su familia y no quiso pagar la renta y entonces los señores pandilleros le amputaron ambas manos. Ahora imagínese usted el daño que se le causó a esta mujer, pues con su oficio de echar tortilla, pues ella tenía un ingreso para poder medio mantener a su familia. Entonces, toda esa valoración es la que vamos a designar como valoración del daño corporal y pues nosotros los forenses somos los que vamos a explicarle al juez todo el daño que se ha causado a una persona, así como complicaciones o secuelas. Los traumatismos son los que ocupan pues un importante papel, ¿verdad?, en la etiología de los estados de enfermedad, ¿verdad? A diario, cuando veamos la clase de hechos de tránsito, armas de fuego, arma blanca, etcétera, 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 cualquier traumatismo que ustedes saben que abundan en nuestro país, ¿qué daño es o cómo es que van a afectar a las personas que son víctimas de cualquiera de estos pues, tipos de violencia que vivimos a diario en nuestro país? Dentro de las causas más frecuentes por las que una persona puede sufrir pues, daños, tenemos pues, los hechos de tránsito que en la actualidad se han vuelto sumamente frecuentes. También los hechos de delincuencia común, y aquí vamos con traumatismos contusos, con heridas por arma blanca, heridas por arma de fuego. Los fenómenos de pandillas, ¿verdad? Que ustedes saben que estas personas pues causan daños terribles, ¿verdad? No solo a una familia, a una persona, sino que a la familia entera, ¿verdad?
Los accidentes laborales también se observan muy a menudo, y también los casos de violencia de género. La violencia contra la mujer, ustedes saben que en todos los países latinoamericanos es un problema serio, ¿verdad? Y que ha afectado por muchísimos años a las mujeres. Pero eso lo vamos a ver con detalle cuando entremos ya a lo que es la parte de violencia de género. Ahorita nos vamos a conformar con saber que todas estas causas que acabamos de mencionar van a ser suficientes como para causar un daño en mujeres, hombres y niños. Vamos a hablar ahora, antes de entrar de lleno a lo que es valoración de daño corporal, veamos un poquito de la historia. Y vamos a decir que el primer indicio de una valoración de daño corporal que se hizo, ¿verdad?, fue con el objetivo de que se diera una reparación justa a una persona que había sido dañada. Y el primer indicio que tenemos es el denominado Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi data aproximadamente desde 2000 años antes de Cristo, y pues ahí habla acerca de cómo es que se va a reparar el daño que se le ha hecho a una persona. También otro aspecto de la historia también que podríamos mencionar es la famosa ley del talión, ¿verdad? Esta ley dice que hay un dicho, ¿verdad?, que dice ojo por ojo, diente por diente. Si, por ejemplo, una persona le causaba una herida de tal magnitud a otra que lo hacía perder una mano, por ejemplo, a esta persona que había ocasionado ese daño, también se le arrancaba una mano. De igual forma, si uno de los médicos de la antigüedad causaba un daño en una persona, de igual forma se le aplicaba la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Otro aspecto que también nos permite ver cómo se valoraba lo que es el aspecto corporal se dio pues hace muchas décadas, cuando todavía se podían vender esclavos. Una persona que iba a ser, digamos un hombre que iba a ser vendido para realizar labores agrícolas, entre más completo y fuerte se miraba, esta persona se vendía a mucho mayor precio que si lo comparábamos con una persona que le faltaba, por ejemplo, algún dedo, o si tenía alguna limitación funcional. Entonces a estas personas se les hacía una valoración menor, ¿verdad? Entonces desde aquí vamos viendo que ya se le daba pues importancia a lo que era pues el cuerpo humano. También pues hallamos dentro de los antecedentes, ¿verdad?, de la historia, ¿verdad?, de lo que es la valoración de daño corporal. Y esto es acá en los tiempos en los cuales habían estos barcos que andaban asaltando a otros barcos. Entonces, en esos tiempos dice la historia, ¿verdad?, que cuando se robaba un botín, ¿verdad?, o estos piratas robaban un botín, entonces se le daba pues más ganancia a aquel que perdía un miembro, ¿verdad?, fuera un brazo, una mano, una pierna, y que lo perdía en combate. Entonces recibía pues
una parte adicional del botín que se repartía pues entre todos los que habían robado. Pero se tenía pues esa, pues, ¿cómo se le llama? Eran como más benévolos, ¿verdad? Con aquellas personas que habían perdido pues o habían salido más lesionadas durante el combate. Y es así que casi sin darnos cuenta se le fue asignando precio o bien un porcentaje a las pérdidas, ya fuera estas de miembros o bien también a una disminución de la capacidad productiva que tenía una persona. Fíjese que actualmente con la medicina del trabajo, que es una rama poco explotada en nuestro país, pero es una rama también de la medicina, hemos podido darnos cuenta que cada parte de nuestro organismo tiene un porcentaje de valor con respecto a todo el cuerpo. Por ejemplo, si tenemos una persona que pierde toda una pierna, que se la amputan, ya sea por un hecho de tránsito o por un machetazo, etcétera, 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 pero pierde una pierna, entonces podemos decir que esa persona ha perdido aproximadamente entre el 40 y el 60% de toda la funcionalidad de su cuerpo. Lo mismo cada dedo de una mano. No es lo mismo perder, por ejemplo, el meñique que perder, por ejemplo, el segundo dedo, porque ustedes saben que el primero y el segundo podemos hacer el efecto de pinza. Entonces, la valoración que tiene cada uno de los dedos, pues también es diferente dependiendo a la acción o a la función que desempeñan dentro del organismo humano. La Constitución Política de El Salvador, y con esto les hago un recordatorio de que en medicina legal no podemos dejar a un lado las leyes, ¿verdad? Si bien las leyes son de los abogados, nosotros los médicos forenses debemos conocer también la ley para de esa manera saber cuáles son las necesidades del Estado y poder brindar todos los conocimientos necesarios para que los abogados ejerzan justicia. Es así que la Constitución Política de El Salvador, en su artículo número 2, dice que todas las personas tenemos derecho a la vida, a la integridad física, moral, libertad, seguridad, trabajo, propiedad y posesión. Y que todo esto debe ser protegido en la Ley de Conservación y Defensa de los mismos. Como ustedes ven, la Constitución Política de El Salvador es pues nuestro máximo referente en leyes, ¿verdad? Y ya en su artículo 2, pues ya habla de que todas las personas tenemos derecho a esa vida, ¿verdad? Y a ser protegido, ¿verdad? De cualquier daño. También, siempre en la Constitución Política, en su artículo 1, hay un apartado que dice que es obligación del Estado asegurar la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. O sea, ya la Constitución pues lo menciona, ¿verdad? Ahora, para los abogados, la vida es el principal bien jurídico. La vida es lo más importante, incluso para nosotros los médicos, ¿verdad? Si no, pues no anduviéramos preocupados por salvar la vida de nuestros pacientes. Entonces, la vida es el principal bien jurídico. Y junto con la integridad física, no pueden ser impunemente lesionados, ¿verdad? De lo contrario, el afectado
tiene derecho a que se le repare el daño que se le ha causado, ¿verdad? Entonces, sí, la vida es importante, pero también nuestra integridad física, ¿verdad? Y no solo física, sino que también psicológica, ¿verdad? Por ejemplo, en un hecho de tránsito, imagínese, se atropella a una persona y hay necesidad de amputar una pierna. Esta persona, pues, no solamente se va a ver afectado en su aspecto físico, sino también en su aspecto psicológico, ¿verdad? Una persona que no tenga pierna, pues definitivamente hay que ponerla también en un tratamiento psicológico, ¿verdad? La existencia, pues, de una lesión corporal, ¿verdad? Sea esta de cualquier origen, va a significar que hay una responsabilidad, ¿verdad? Que va a nacer de la obligación de reparar el daño que se ha producido. Si causamos un daño, esa persona que ha sufrido el daño tiene derecho a que se le dé, pues, una compensación por el daño que ha sufrido, ¿verdad? También esto se hace para compensar, pues, tanto el perjuicio físico como económico derivado de la lesión. Ustedes saben, por ejemplo, que una persona, si está mucho tiempo incapacitada, solo tiene derecho a, sí, los primeros meses a que se le pague completo, ¿verdad? Su salario, pero ya después de haber pasado cierto tiempo, ya el patrono ya no tiene obligación de pagarle y el seguro social solo le va a dar un porcentaje de la compensación. Entonces, imagínense, no es lo mismo una persona que gane $2,000 mensuales, pero que su techo de indemnización por parte del Seguro Social sea solamente de $600, entonces lo que va a significar para esta persona solo estar recibiendo casi que un cuarto de su salario. Entonces hay un perjuicio tanto físico, porque esta pobre persona no va a poder hacer sus actividades ordinarias, y tampoco va a estar recibiendo su compensación económica, ¿verdad? Su salario, y entonces todo esto va a traer repercusiones serias, ¿verdad?, en su vida. Entonces, va a existir la necesidad de que hagamos una evaluación, ¿verdad?, del daño que ha sufrido una persona en su organismo, ¿verdad?, para que el tribunal que lleva, pues, ese caso pueda establecer cuánto es la compensación que el hechor ha causado. De igual forma, cuando un médico comete, pues, algún daño o causa algún daño a algún paciente, ya sea por que se logre comprobar que hay una mala práctica médica, entonces el juez tiene que establecer cuánto va a ser esa cantidad de dinero que el médico va a tener que pagar a ese paciente para reparar de alguna forma, ¿verdad?, el daño que ha causado. No digamos si el pobre paciente se murió, ¿verdad? Pues realmente la vida no tiene precio, pero bueno, es el señor juez el que va a determinar si amerita o no la familia, pues, recibir, pues, una compensación por el daño que se le hizo a su familiar. Definamos entonces qué es un daño corporal. Y el daño corporal se puede definir como todas aquellas alteraciones anatómicas, funcionales o estéticas que va a presentar una persona tras sufrir una enfermedad
un accidente o cualquier otra forma de violencia. Eso es el concepto de daño corporal. Alteraciones anatómicas, funcionales o estéticas que presenta una persona pues tras sufrir una enfermedad, un daño, ¿verdad? O que ha sido lesionada. Supóngase que tenemos a la señorita Luciana Sandoval, que ustedes saben que es una modelo que solo trabaja pues en la televisión. Y sufre un hecho de tránsito, una persona en estado de ebriedad choca contra ella, el vehículo de ella, y ella sale pues lesionada en toda su cara. La cara de ella es su imagen de presentación. Imagínese usted cuánto le va a significar a ella no poder trabajar mientras no tenga su rostro otra vez normal, ¿verdad? No digamos si queda con secuelas de una cicatriz, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que se tiene que ir evaluando en cada caso, ¿verdad? En particular. Ningún caso se parece a otro, ¿verdad? Cada caso pues tiene su análisis y tiene que hacerse pues con detenimiento. Ahora, el concepto de daño corporal desde el punto de vista médico-legal, podemos decir que es toda alteración física o psíquica que va a estar siendo causada por agentes mecánicos, físicos, químicos o biológicos que se van a derivar de una acción exógena o de carácter doloso, ¿verdad? O no, ¿verdad? Eso es el concepto de daño corporal desde el punto de vista médico-legal, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a la intencionalidad con la que se están produciendo las lesiones, podemos decir que las lesiones pueden clasificarse en dolosas y culposas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya la vamos a ver más adelante, pero acá me salió esto, no me recordaba, que el objeto de que determinemos si esta lesión fue dolosa o culposa es porque dependiendo de la intencionalidad, así va a ser la pena. Por ejemplo, sabemos que un médico no va a causarle un daño a su paciente con la intención de causárselo. Es decir, el famoso caso, ¿verdad?, del Seguro Social en donde se le iba a amputar una pierna a un paciente diabético y a la hora que se hizo la intervención quirúrgica, el médico se equivocó de pierna y le quitó la pierna sana. Definitivamente, y que por cierto, ya no le terminaron quitando la mala, ¿verdad?, sino que se la dejaron y la salvaron. Entonces, yo no creo que el médico haya hecho esa amputación con intención de causar el daño al paciente. Entonces, cuando el daño que se ocasiona no tiene la intención de causar algún pues perjuicio en la persona, entonces se habla de que es culposa. Pero si, por ejemplo, tenemos una paciente que llega donde el médico le dice, mire, yo quiero hacerme un aborto, no quiero tener este hijo, y entonces viene el médico y le receta ahí alguna sustancia, un Cytotex, para que esta señora aborte. Entonces, ahí sí hay una intención de causarle daño al feto, entonces esa es una acción dolosa, es decir, yo sabía que con eso iba a hacer daño. Esa es la diferencia entre doloso y culposo. Por lo tanto, determinar que algo fue hecho con dolo o solo es un hecho culposo es lo que le va a ayudar al juez para que pongan la pena, ¿verdad?, las sanciones
en hechos culposos, pues son menores que las de los hechos dolosos. Entonces, lesiones dolosas son aquellas que se producen con la intención de causar un daño, ¿verdad? Acá yo no creo que estos jóvenes que están golpeando a este otro joven lo estén haciendo por jugar, ¿verdad? Lo están pateando, lo están tirando puntapiés, hasta le va a saltar encima. Entonces yo no creo que lo hagan con intención de jugar. Aquí ya hay una clara intención de que le están causando un daño, ¿verdad? De igual forma, yo no creo que este señor le esté haciendo un cariñito a esta mujer. Aquí pues definitivamente hay una intención de hacerle daño. Ahora el código nos habla de precisamente las lesiones, bueno, en general son los delitos relativos a la integridad personal, ¿verdad? Y ya acá el código menciona lo que son las lesiones. Y entonces aquí entra o juega un papel muy importante lo que digamos los forenses, porque en base a ello el abogado va a tipificar el delito. Entonces ya el artículo 142 nos dice que el que por cualquier medio, incluso por contagio, le ocasionare a otro un daño en su salud que menoscabe su integridad personal, hubiera producido incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias o enfermedades por un periodo de 5 a 20 días, habiendo sido necesaria la atención médica o quirúrgica, va a ser sancionado con prisión de 1 a 3 años. Entonces, si me llega un paciente, por ejemplo, y solo lleva una equimosis o una escoriación en la rodilla, entonces yo le pongo que va a curar en unos 5 días, ¿verdad? Y que no le va a causar incapacidad, por ejemplo. Entonces ya el abogado dice, bueno, esto es una lesión y incluso puede haber pueden llegar a un acuerdo, ¿verdad? Las partes pueden conciliar. Sí, tenemos también el concepto de lesiones graves, ¿verdad? Se va a considerar grave cuando la lesión produce una incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias o enfermedad por un periodo mayor de 20 días, habiendo sido necesaria la asistencia médico-quirúrgica, ¿verdad? Y en estos casos la pena va de 3 a 6 años. Por ejemplo, si yo atropellé a una persona, bueno, pero esto es ya con dolo, ¿verdad? Por ejemplo, un hombre le pegó una gran golpiza a la mujer, ¿verdad? Y hubo una laceración del vaso, hubo necesidad de hacerle una laparotomía exploradora y pues definitivamente decimos esta lesión va a curar en 30 días, ¿verdad? Y le va a causar el mismo tiempo de incapacidad. Entonces, cuando yo digo 30 días, eso significa más de 20, ¿verdad? Y la pena puede andar, esta persona que le causó esa golpiza a esta mujer puede andar entre unos 3 a 6 años de prisión. Entonces ven ustedes la importancia de el dictamen médico legal que va a ser el forense. También tenemos las lesiones muy graves y esto está establecido en el artículo 144, en donde en este tipo de lesiones la pena va a andar entre 4 a 8 años y siempre que se produjera cualquiera de las siguientes circunstancias: que se ocasione deformidad física en el cuerpo, que haya una perturbación funcional, ¿verdad?, permanente, o pérdida de la función o pérdida anatómica de un órgano o un miembro,
grave perturbación psíquica, enfermedad que pusiera en grave peligro la salud de la persona, se va a considerar pues una lesión muy grave. Vuelvo al ejemplo de una persona enemiga, ¿verdad? De otra, le pegó 3 balazos, ¿verdad? En la pierna, lo fracturó todo, se le engangrenó y entonces hubo necesidad de amputar esa pierna. Entonces, esa persona que perdió su pierna definitivamente va a tener una grave deformidad, ¿verdad? Porque no es lo mismo una persona con sus 2 piernas que ver una persona solo con una pierna. Además, va a tener una perturbación funcional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta persona jamás va a volver a caminar. Usted me puede decir, pero puede caminar con muletas. Sí, sí puede volver a caminar con muletas, pero ¿alguno de ustedes ha caminado alguna vez con muletas? Eso cuesta horrores. Yo me fracturé la pierna y me tocó andar con muletas y eso era lo peor que yo pude hacer. Claro, yo no había perdido mi pierna, pero en ese momento una persona que pierde su pierna tiene una grave deformidad física, ¿verdad? O anatómica, ¿verdad? Perturbación, una pérdida de la función de la locomoción, ¿verdad? O, por ejemplo, le tiraron un balazo y perdió un ojo. Entonces, no, doctora, pero si todavía ve con el otro ojo. Sí, pero si usted se tapa un ojo, su campo visual está limitado. Entonces, usted ha tenido una pérdida anatómica porque perdió su ojo, lo que le está causando una grave deformidad y además tiene una pérdida de la función de la visión. Entonces, todo esto ya hace que el señor abogado ya hable de lesiones muy graves. Añadamos a eso que una persona que pierde su ojo se va a sentir, pues definitivamente, psicológicamente, toda traumatizada. Entonces, todo eso, pues, es lo que toman en cuenta los abogados para tipificar un delito y eso lo van a hacer en base a lo que el médico forense diga. Veamos ahora las lesiones culposas y las lesiones culposas dicen que son aquellas que son provocadas, pero no con la intención de dañar, ¿verdad? Sino más bien fue un hecho al azar que pudiera haberse evitado. Por ejemplo, una persona que en estado de ebriedad agarra su carro, maneja y se pasa atropellando ahí a una persona, bueno, no tenía la intención de atropellarla, pero es una acción que pudo haberse evitado, porque si iba tomado, mejor hubiera tomado un Uber, ¿verdad? Y no hubiera causado, pues, el daño de esa persona. Esta, pues, es un caso real, esta es mi manita, y acá podemos ver que esto es una cirugía plástica. La médico, la cirujana plástica, le puso implantes a esta señora y vea usted que le ha causado pues una deformidad anatómica, ¿verdad? Aquí pues no hay pérdida anatómica, no hay pérdida de la función, pero sí esto le ha causado una deformidad anatómica. Entonces, el médico acá no le quiso hacer daño directamente, ¿verdad? Y por eso se considera una lesión culposa. Ahora, sin embargo, es importante que ustedes sepan que en el código no existe tipificación para hablar de mala práctica médica. Entonces, los abogados tipifican
cualquier caso de mala praxis dentro precisamente de lo que habla el Código Penal en lesiones graves, lesiones y lesiones muy graves. Entonces, los médicos son procesados en base a estos artículos, el 142, 143 y 144, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿verdad? Los casos de mala praxis están tipificados dentro de lo que dice el Código Penal en estos artículos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo está claro? ¿Todo claro o ya se me durmieron? Todo claro. Sí, doctora, todo claro. Muy bien. Veamos ahora, el Código Penal habla del artículo 100, en su artículo 146 sobre las lesiones culposas, y ve que el que por culpa ocasionare otra lesiones, ¿verdad?, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Esto es escarcelable, ¿verdad? Aunque si son condenados, por ejemplo, a 2 años, pues tiene que estar llegando la persona cada 15 días a firmar el libro al tribunal, ¿verdad? Como diciendo, no me voy a fugar, aquí estoy y vengo a cumplir pues con lo establecido por el tribunal. Ahora, póngale, dice que cuando las lesiones culposas se cometieran mediante la conducción de un vehículo, ¿verdad?, se va a imponer la pena, además de esta, privación del derecho de conducir, ¿verdad? Estas personas no van a poder obtener su licencia en un término de 1 a 3 años, ¿verdad?, cuando ello sea requerido. Cuando las lesiones culposas se produjeran, cuando las lesiones culposas se produjeran como consecuencia del ejercicio de una profesión o actividad médica o paramédica, se impondrá, además de la pena que hemos visto arriba, la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, que puede ir desde 6 meses a 2 años, ¿verdad? Es decir, que si un médico llega a ser encontrado culpable de haberle causado un daño a un paciente, se le va a imponer una pena y durante todo ese tiempo el médico no va a poder ejercer pues su profesión. En cuanto a la naturaleza del daño, pues hablamos de violenta, pues cualquier causa externa va a ser violenta, y esta puede ser del tipo homicida, como ya habíamos visto, ¿verdad?, suicida o bien accidental. También, pues, la naturaleza del daño puede ser natural, y dentro de esas tenemos enfermedades, ¿verdad? También tenemos lo que es daño corporal accidental, que son otros conceptos que también deben conocer. Y dentro de ello, pues tenemos los accidentes laborales. Acá vamos a decir que es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o como consecuencia del trabajo que realice por cuenta ajena. Y les voy a poner un ejemplo que sucedió aquí en mi colonia en el mes de diciembre. Aquí hay vigilancia privada, ¿verdad? El joven entregaba turno, el vigilante, a las 8 de la mañana, pero uno de los vecinos le dijo que sí podía hacer el favor de cortarle un árbol. Entonces él se subió al árbol a cortar las ramas, pero cuando iba a cortar una rama, el machete hizo contacto con un cable de alta tensión y el joven sufrió la descarga, cayó al suelo muerto. Entonces ahí todos los demás compañeros vigilantes pues querían que el jefe
le pagar el seguro doble porque es que había sido pues un accidente, ¿verdad?, del vigilante. Pero en este caso, él ya no estaba trabajando como vigilante, era una actividad ajena totalmente a su trabajo y por lo tanto esto no fue considerado un accidente laboral. ¿Sí me explico? Diferente es, por ejemplo, que yo fuera a un reconocimiento, voy en el pick-up de medicina legal, vamos allá por San Pedro Mazaguat, voy sobre la carretera Comalapa y el motorista se duerme y chocamos. En ese momento se va a considerar un accidente laboral. ¿Por qué? Porque yo iba a trabajar dentro de todo lo que es el pick-up institucional, con personal institucional. Entonces, eso sí es un accidente de trabajo. Diferente fuera que yo fuera en mi vehículo, que quiero ir a comer pupusas a Olocuilta, voy sobre Comalapa y sufro un accidente. Entonces, ahí es un accidente de tránsito. Nada que ver con el aspecto laboral. ¿Sí? ¿Quedó claro la diferencia cuando se va a tratar de un accidente laboral? Sí, doctora. Sí, doctora. O le pongo otro ejemplo, van ustedes en una ambulancia, llevan a un paciente, la ambulancia choca y ustedes salen lesionados. Ahí es un accidente laboral, ¿verdad? Porque ustedes van en ese momento como médicos internos, ¿verdad? Van trabajando. Entonces, siempre que estemos haciendo actividades relacionadas con nuestro trabajo y suframos algún daño, entonces ahí sí se va a considerar un accidente laboral. Los hechos de tránsito se producen pues en las vías abiertas. Acá una o varias personas pudieran resultar lesionadas, muertas incluso, y además pues de los daños físicos va a haber también daños materiales, ¿verdad? También podemos tener los accidentes casuales, ¿verdad? Todo aquel que se produce fuera del ámbito laboral y también fuera de lo que es una carretera, ¿verdad? Y el agente, pues, el único agente responsable es la casualidad. Por ejemplo, tenemos este niño que acá lo han dejado solito y viene, se sube a un cumbo y cae dentro del pozo. Eso definitivamente es un hecho casual, ¿verdad? No hubo mano criminal, entonces pues eso es un accidente pues casual. Ahora, ya vimos que es daño corporal, hablemos ahora de valoración del daño corporal. Y la valoración del daño corporal son un conjunto de actuaciones, y fíjese aquí que se las pongo con rojo, porque la valoración del daño corporal acá es el conjunto de actuaciones tanto médicas como médico-legales que precisa toda persona que sufre un daño, ¿verdad?, una enfermedad o un traumatismo, y como consecuencia se presenta un deterioro en el estado de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el informe lo voy a hacer yo como perito forense, y es el que va a tomar en cuenta el fiscal, yo necesito auxiliarme de lo que diga el médico clínico, ¿verdad? Y ahí me van a ver ustedes cuando llegue a cirugía del Hospital Sacamil, por ejemplo, y voy a ir a ver el expediente clínico. ¿Qué dijo el cirujano? ¿Qué dijo el médico de cirugía, el cirujano, sobre las lesiones que ha sufrido una paciente? O puedo llegar a pediatría a ver a algún niñito, ¿verdad?, que también ha sufrido algún maltrato, por ejemplo, un maltrato infantil, y entonces voy y veo el expediente. ¿Qué dijeron los pediatras acerca de todo el daño que tiene el niño? O, por ejemplo, si
Si está desnutrido, no tiene golpe, pero está desnutrido porque la mamá no le daba de comer. Y entonces aquí podríamos hablar de un maltrato pasivo. Pero el hecho es que la valoración se tiene que tomar en cuenta tanto lo que ha dicho el médico clínico y el forense, ¿verdad? El conjunto de todos esos datos, tanto del clínico como del perito forense, ¿verdad? En la evaluación de una persona lesionada o que esté enferma, es lo que va a recibir el nombre de valoración de daño corporal. La valoración del daño corporal, aquí les digo yo, ¿verdad? Las actuaciones médicas, bueno, ustedes como clínicos van a dar un diagnóstico, dan tratamiento, le dan seguimiento a su paciente. Si es necesario, lo mandan a rehabilitación y andan previniendo, por ejemplo, andan vacunando, ¿verdad? A los niños para que no se les vayan a enfermar. Todo eso, pues, yo debo tomarlo en cuenta para hacer mi valoración del daño corporal. ¿Y cuáles van a ser las actuaciones médico-legales? Bueno, mi obligación es hacer un informe, ¿verdad? Basado en lo que dijo el clínico. Tengo que hacer un peritaje, ¿verdad? En base a las lesiones que tiene el paciente. Voy a establecer una incapacidad y voy a establecer las secuelas. Esto es mi función como perito forense. Pero como ven, tanto las actuaciones médicas como las médico-legales son importantes para que hagamos una valoración del daño corporal. Con todos esos datos, ¿verdad? El juez va a tener una idea sobre cuáles son las consecuencias, ¿verdad?, que tiene una persona al haber sufrido esos traumatismos, y entonces se va a poder establecer la pena, ya sea esta económica, ya sea esta laboral o también moral. En otros países, pues, de América Latina, ¿verdad? Argentina, México y en Europa, pues casi que todos los países de Europa se está poniendo pues muy a la vanguardia lo que es la especialidad de la valoración del daño corporal. Entonces, esto ya no se toma como, se quebró el piecito, ¿verdad? Dejémosle el yesito 45 días o dejémoslo 60 días, ya estuvo y solo eso. No. La valoración del daño corporal se está volviendo toda una especialidad médica, ¿verdad? Y esto pues va a llegar pues un momento, yo le digo a los residentes de medicina legal, mire, esto puede ser una subespecialidad de la medicina forense, ¿verdad? La valoración del daño corporal. Porque de igual forma tenemos que ilustrar a los jueces, ¿verdad?, de una manera científica acerca de las consecuencias que una lesión causó en una persona. Y de esta manera, pues, se va a hacer pues, de una manera más justa la indemnización que se le dé o se le brinde pues, a una persona que ha sido víctima de un daño. Ahora, todo tipo de daño sobre una persona, ¿verdad?, debe ser suficientemente valorado con el objetivo, pues, de una reparación justa. Cuando digo suficientemente valorado, me estoy refiriendo a que no se deben escatimar esfuerzos ni recursos para lograr que de verdad se haga una valoración integral de la persona lesionada para que se le pueda dar una reparación justa. ¿Qué significa esto? Bueno, primero que se debe recurrir a todas las técnicas necesarias para que podamos determinar el daño, para que podamos determinar las secuelas, ¿verdad? Y que van a afectar a un individuo definitivamente el resto de su vida. Ahora, pero yo lo único que tengo en medicina legal son rayos X.
Sí, pero mire, necesitamos que a este paciente se le tome una tomografía, ¿verdad? O se le tome una ultra. Entonces, ¿qué hago? Lo escribo en mi pericia y le digo al fiscal, no puedo darle una conclusión sin antes el paciente sea visto por un neurólogo, por ejemplo, o sea visto por un urólogo, un cirujano, etcétera, que me oriente para que yo pueda dar una pericia adecuada. Ahora, toda lesión, ¿verdad? Ya sea esta, culposa o dolosa, va a dar origen a una responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que cause un daño tiene la obligación de reparar ese daño que ha producido, ¿verdad? Se le va a dar algo económico que le va a ayudar en alguna forma, ¿verdad?, a compensar el daño que se le ha causado. Y esto, pues, significa que se tiene que hacer una valoración adecuada del daño, ¿verdad? Y además se tiene que evaluar esa capacidad productiva de una persona, ¿verdad? ¿Qué tanto se ha dañado esa persona que ya no va a poder trabajar, por ejemplo? También la valoración, como ya les decía, tiene que ser hecha tanto por el médico clínico como el perito forense, ¿verdad? Pero el que va a dar el dictamen final es el perito forense, ¿verdad? Ahora bien, si el juez considera que es necesario que llegue el clínico, entonces va a nombrar un perito accidental. Y ahí no va a valer que mire que yo tengo mi consulta y que yo tengo mi consulta llena y que yo tengo que operar y que tengo que hacer aquí y allá. El médico clínico tiene que asistir a dar pues un dictamen. Ahora, lo que sí es claro es que para la valoración del daño corporal se necesita un médico, ya sea que este sea clínico o que sea un perito forense, ¿verdad? Pero tiene que ser médico. No vamos a llevar a un enfermero, por ejemplo, para que nos haga la valoración del daño que ha sufrido, pues, una persona que ha recibido 4 disparos en el abdomen, ¿verdad? Probablemente se llame al enfermero para que explique la técnica de poner un suero, por ejemplo, o de cómo hace, pues, los cuidados de enfermería. Pero no vamos a llevar un médico para que me hable de las funciones de un enfermero, ¿verdad? El médico, o sea, tiene que ser un profesional en la medicina, ¿verdad? El que va a evaluar la lesión que ha sufrido una persona. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? Es una tarea, pues, que requiere una gran responsabilidad. Por lo tanto, el profesional que haga una valoración del daño corporal, primero tiene que ser un profesional capacitado, que debe tener los conocimientos clínicos integrales y además el criterio investigador. Eso es básico. Ahora, ¿qué objetivo se va a perseguir? Bueno, evaluar lesiones, secuelas, incapacidades. Y si estos hechos fueron causales, si fueron laborales, si fueron accidentales, ¿verdad?, de tráfico, si fueron sufridos durante la realización de un deporte, o también establecer si son naturales, causadas por una enfermedad, ¿verdad? También si hubo participación de un agente interno o externo, y todo eso me va a ayudar a que al final se dé una reparación justa de las personas.
Ahora, toda lesión, ¿verdad?, va a determinar un perjuicio resultante que va a comprender un daño emergente y un daño cesante. ¿Qué es el lucro cesante? ¿Qué es un daño emergente? El daño emergente va a ser pues todos aquellos gastos que una persona lesionada necesitó hacer con respecto a su tratamiento, asistencia a los hospitales, al transporte. Por ejemplo, ustedes saben que algunas veces no hay medicamentos en los hospitales. Entonces ustedes le dan la receta al paciente, le dicen, mire, fíjese que necesita tomar estos medicamentos, ¿verdad? Y ahorita en el hospital no hay. Entonces el paciente tiene que ver cómo hace para conseguir ese dinero para comprar su medicamento. De igual forma, si ustedes le dejan una cita porque le van a quitar los puntos, el pobre paciente tiene que pagar un taxi o tiene que pagar un pick-up o un microbús para trasladarse al hospital, ¿verdad?, a continuar con su asistencia médica. Y lo mismo, pues, aquí va el transporte, ¿verdad? O bien, fíjese que en el hospital Sacamil nunca me atienden, ¿verdad? Y pues necesita ser visto por un endocrinólogo, por ejemplo. Entonces, bueno, lo vamos a llevar a pasar consulta donde un endocrinólogo y entonces hubo que pagarle al endocrinólogo $40 del bolsillo del paciente. Entonces, todo eso esos gastos que el paciente tiene que hacer, ¿verdad?, ya sea en su tratamiento, asistencia médica o transporte, etcétera, va a ser conocido con el nombre de daño emergente. Ahora, lucro cesante, esto se va a referir a toda aquella consecuencia de la anulación o disminución de su capacidad productiva y social. Y esto en conjunto van a constituir pues el valor de una persona. Por ejemplo, esta persona, supóngase que sea un motociclista que trabajaba como mensajero en una empresa, esta persona pues ya no la van a contratar probablemente, porque ¿cómo va a manejar su moto? O si era una persona que manejaba una máquina especial, ¿verdad?, ¿cómo va a trabajar? Entonces, todo ese dinero que una persona va a dejar de percibir por ese daño que ha sufrido, o la señora que les mencionaba, la señora tortillera que perdió su mano, entonces todo ese dinero que pierde porque su capacidad productiva se ha perdido es lo que se llama lucro cesante. ¿Quedó claro los dos conceptos? Sí, doctora. Perfecto, sigamos. También el daño o lesión podrá curar, ¿verdad?, ya sea en forma definitiva, sin dejar secuelas. Por ejemplo, sufrió en un hecho de tránsito equimosis y lo más seguro es que en cuestión de 2 a 3 semanas este equimosis desaparece. Entonces curó y no va a haber secuelas, ¿verdad? Pero podríamos tener que esa lesión curó, pero dejó algún tipo de secuela incapacitante, ¿verdad? Y esto va a alterar su capacidad productiva. Entonces, esto va a curar definitivamente, pero su dedito, ya si no tuvieron chance de ponerlo en hielo y llevárselo al plástico, el especialista de la mano, ¿verdad?, el cirujano estético, entonces el pacientito va a curar, pero la lesión que le va a quedar es una lesión incapacitante, ¿verdad? Por lo que su capacidad productiva va a perderse o va a disminuir. Ahora, de acuerdo al momento en que hagamos el examen de la pericia, debemos distinguir primero el daño actual y el daño pronosticable. Son cosas que debemos hacer. Ahora, el daño pronosticable, a su vez,
Este pues se va a dividir en daño futuro y daño eventual. Veamos estos conceptos. Daño actual. El daño actual se va a referir a todas esas lesiones iniciales que se han presentado en forma directa por el evento, ¿verdad? O el siniestro. Esta chiquitina fue golpeada por la mamá y el daño actual que yo estoy viendo aquí, pues son excoriaciones, ¿verdad? Y ese es el daño actual, ¿verdad? O tengo este otro chiquito que iba en un carro, hubo un hecho de tránsito y sufrió esta heridita. No hubo pérdida del conocimiento y el daño actual yo la describo como una herida de tantos centímetros a nivel frontal izquierdo. Este es el daño actual. Todo aquello que esté siendo provocado de forma directa por el evento o siniestro, ¿verdad? Este paciente iba en una moto, fue embestido por un vehículo y le tomó radiografía y entonces el daño actual es una fractura del tercio distal de la tibia y el peroné. Ese es el daño actual. Ahora, el daño, dijimos, entonces repitiendo aquí, el daño pronosticable es el que se va a concretar con el porvenir. Pero como yo no puedo esperarme 6 meses o 3 meses para decir qué es lo que le va a pasar a un paciente, yo puedo durante la realización de mi pericia hablar de un daño pronosticable. Por ejemplo, tengo esta paciente y sufrió un disparo en su hipogastrio y hubo necesidad de hacer una histerectomía. Entonces, el daño actual es la herida penetrante de abdomen, ¿verdad? Causada por un proyectil disparado por arma de fuego con lesión del útero. ¿Cuál va a ser mi daño pronosticable? Que esta persona jamás va a poder tener un hijo, ¿sí? ¿Ven? Sin necesidad de esperar los 30 días para que se cure pues toda esa lápara que le han hecho, yo voy a poder decir desde ya cuál va a ser una secuela. Esta mujer jamás va a poder tener un bebé. Dijimos que el daño pronosticable se dividía en daño futuro y daño eventual. El daño futuro es el que se debe pues a consecuencias directas. Por ejemplo, tengo acá, este señor recibió un puñetazo, solo le veo la nariz y el daño actual inmediatamente yo digo, esta es una fractura de huesos nasales. El daño futuro, bueno, aquí le veo que hay una desviación del tabique nasal, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el daño futuro? Es el pronóstico que va a ser cierto, ¿verdad? Y que va a implicar un derecho a resarcimiento. Por ejemplo, yo sé que ese daño a futuro, con esta desviación del tabique nasal, este señor probablemente va a quedar con una dificultad para respirar, ¿verdad? Entonces, definitivamente va a tener necesidad de que lo operen. Entonces, mire, va a necesitar $2,000, ¿verdad? Para que le reconstruyan la nariz otra vez, ¿verdad? Para que este señor pueda respirar. Ese es un daño futuro, ¿verdad? El que se debe siempre a consecuencias directas, pero el pronóstico implica que va a tener derecho a una reparación o a un resarcimiento. Ahora, el daño eventual es el que se debe a una consecuencia indirecta del hecho. Por ejemplo, ustedes tienen un paciente que tuvo una fractura del húmero y hubo necesidad de ponerle pues material de osteosíntesis. Pero pues
Ya el señor curó, se le pagó todo y se fue. Pero al año, este material de osteosíntesis era de una calidad mala y se quebró. Y se le volvió a refracturar el brazo. Entonces, ese daño eventual son situaciones o complicaciones que pudieran darse o no, ¿verdad? Pero esto no es culpa del que lo atropelló o al que lo golpeó, ¿verdad? Acá probablemente el que tiene la culpa fue el que hizo mal esta plaquita, ¿verdad? De acero. Entonces, este daño eventual que puede darse o no y que se puede presentar por una consecuencia indirecta de un hecho, no tiene derecho a resarcimiento. O sea, ya aquí nadie va a tener que responder económicamente por el daño. Por ejemplo, me puede llevar un paciente que ya tenía consolidada una fractura y entonces, y por cierto que me llegó un día de estos y el pie le había quedado todo deformado. Entonces sufrió un accidente y entonces me dijo de que el pie le había quedado así debido a el daño del hecho de tránsito otra vez en la misma pierna. Eso no, ¿verdad? Porque eso no tenía nada que ver. Entonces, el daño eventual es una causa directa y que puede presentarse o no una secuela, ¿verdad? Y esto que acabo de explicar, pues no tiene derecho a resarcimiento. Entonces, aquí para que ustedes vean, daño actual, fractura de la nariz con desviación del tabique nasal, y el daño pronosticable, pues va a ser que necesita una cirugía, ¿verdad? Para ir a arreglar ese tabique que está desviado. Un casito, por ejemplo, la intoxicación por plomo. Entonces, estos pacientitos, ustedes saben que la intoxicación por plomo tiende a dar cuadros de anemia. Entonces, son niños que también les da hiperquinesia, síndrome de falta de atención. Entonces, ¿cuál diríamos que es el daño actual? El daño actual entonces es la intoxicación por plomo. ¿Cuál va a ser el daño pronosticable? Probablemente ese niño que tiene en ese momento esa anemia por la intoxicación por plomo, ese plomo le va a causar un acúmulo en los huesos largos y entonces el daño pronosticable es que ese niño no va a crecer o ese niño va a ser hiperkinético o ese niño va a tener déficit atencional. Entonces, esto es un ejemplo de daño actual y daño pronosticable, ¿verdad? Veamos otro. Tenemos el caso de un señor, ¿verdad?, que recibió una herida a nivel abdominal, ¿verdad? Lo operan ustedes y encuentran que hubo una perforación de ahí del intestino delgado. Y hubo necesidad de hacer una ileostomía por ahí. Entonces, el daño actual, ¿cuál va a ser? Mire, el daño actual es la herida penetrante de abdomen causada por un proyectil disparado por arma de fuego que causó una perforación del ilion. Hubo necesidad de hacerle una ileostomía y el daño pronosticable es que, mire, este pobre señor va a tener que andar esta ileostomía por 3 meses y a los 3 meses va a haber necesidad de volverlo a operar para cerrar la lesión del ilion.
¿Sí nos queda claro el concepto de daño actual y daño pronosticable? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Concepto de complicación. La complicación, fíjese, es un agravamiento de un procedimiento médico con una patología intercurrente, ¿verdad? Aparece espontáneamente y hay una relación causal, ¿verdad? Más o menos directa en el diagnóstico. Por ejemplo, ustedes tienen este paciente que les llegó con un trauma cráneoencefálico abierto, hubo necesidad de hacerle una craniotomía, le pusieron un ventilador mecánico, pero a las 48 horas ustedes empiezan a observar que ese paciente les está haciendo picos febriles, los leucogramas le salen con elevación de glóbulos blancos y entonces le auscultan los pulmones y lo encuentran llenos ahí de estertores, ¿verdad? Entonces hizo lo más probable una neumonía nosocomial. Entonces, esta neumonía nosocomial es una complicación de este traumatismo craneoencefálico que este paciente sufrió. Es decir, está más o menos directamente relacionado, ¿verdad? Con la patología, pues, que está sufriendo el paciente. Y definitivamente esta neumonía va a agravar su cuadro, si logra salir, ¿verdad? Porque yo he llegado a ver muchos que han muerto, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando veíamos causas directas y causas indirectas de muerte? ¿Verdad? Esta sería una causa indirecta, pero que se presentó por una complicación de su cuadro inicial. Ahora, acá tenemos otra, ¿verdad? Complicación. Pudiera ser una osteomielitis, por ejemplo, ¿verdad? Que se le hizo al señor, o hubo necesidad de hacer una fasciotomía, ¿verdad? Porque tenía demasiado edematizado un miembro y le quedó como una infección por ahí. Todo eso es una complicación, tiene una relación causal, ¿verdad? Con el hecho que sufrió. Ahora, la secuela es otro concepto que también ustedes deben manejar y deben saber la diferencia. La secuela es una consecuencia o resultante de algo. Aquí el trastorno o la lesión que queda tras la curación, aquí ya tenemos un paciente que ha curado, ¿verdad? Y lo que quedó fue consecuencia de lo que él sufrió, pero ya aquí el paciente se curó. Por ejemplo, yo puedo hablar acá de, esta es una secuela, él ya curó, su muñón ya curó, pero presenta como secuela la pérdida de un miembro, ¿verdad? A nivel de codo o a nivel de tercio medio, donde ustedes quieran ponerle. Otra secuela, por ejemplo, sufrió una herida, lesión a nivel del riñón, no pudo salvarse y perdió el riñón. El paciente se curó, pero la secuela es que perdió un riñón. Entonces las secuelas son consecuencia o resultado de algo, ¿verdad? Ahora, las curaciones pueden ser sin complicaciones ni secuelas, ya habíamos mencionado, ¿verdad? Estas equimosis curaron sin complicaciones ni secuelas. Estos estigmas unguiales o arañazos también van a curar sin complicaciones y secuelas. Pudiéramos tener que hay lesiones que van a curar con secuelas incapacitantes, como en este caso que perdió su miembro superior, o pudiera ser que cure con secuelas que no lo van a incapacitar. Y depende de qué, porque por ejemplo,
este señor que es un albañil o un trabajador agrícola, le quedó esta secuela, porque aquí le quedó esta herida visible en el rostro, pero esa herida no lo va a incapacitar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él va a seguir trabajando en el campo, él va a seguir, puede seguir manejando una motocicleta si es mensajero, o etcétera, ¿verdad? Pero habría que ver aquí si no es la Luciana Sandoval, por ejemplo, si es una modelo. ¿Verdad? Si la modelo trabaja con su rostro, necesita su cuerpo, su rostro bonito, entonces ahí sí diríamos que curó con una secuela incapacitante. Entonces todo eso tenemos que determinarlo en una valoración de daño corporal. En cuanto a la incapacidad, podemos decir que la incapacidad puede ser parcial o total, ¿verdad? O bien temporal o definitiva, ¿verdad? Parcial es cuando solo es una parte de su cuerpo la que se encuentra afectada, ¿verdad? Por ejemplo, tiene una herida en la frente, pero la señora es una ama de casa, puede seguir trabajando en su casa, entonces la incapacidad va a ser parcial, ¿verdad? Porque ella puede movilizar sus manos, o si es una costurera, por ejemplo, puede seguir cosiendo. Diferente fuera que tuviera enyesada una pierna, ¿verdad? Completamente, y entonces ahí sí la incapacidad va a ser total porque la señora no va a poder caminar. Ahora, esta incapacidad parcial o total puede ser temporal, porque puede ser que ande un yeso, ¿verdad? Pero el yeso se lo van a quitar en 6 semanas. Entonces la incapacidad va a ser total porque no va a poder caminar, pero va a ser temporal porque solo va a ser por un tiempo. A las 6 semanas le van a quitar el yeso y esta persona va a poder caminar. Pero pudiera ser que también esta incapacidad fuera definitiva. Perdió una pierna y eso, pues, por más que haga, esa pierna jamás le va a volver a nacer. Por lo tanto, la incapacidad va a ser total, porque no va a poder caminar, y definitiva, porque nunca más va a volver a recuperar su pierna. Y así vamos estableciendo los diferentes tipos de incapacidad y también los tipos de curación. Entonces aquí está un ejemplo. Una incapacidad parcial podría ser que perdió el dedito segundo, pero todavía puede realizar el efecto de pinza con su tercero y primer dedo. Diferente es si tuviéramos, por ejemplo, un daño nervioso, ¿verdad? Se dañó todo el nervio radial y entonces la mano le quedó totalmente incapacitada para movilizarlo. La mano caída, ¿verdad? Entonces ya no la va a poder utilizar. O la amputación de una mano. Entonces la incapacidad ahí va a ser total. Temporal, bueno, un yeso, ahorita no puede caminar, pero en 6 semanas, 8 semanas, lo más probable es que le quitan el yeso y él va a poder caminar. Pero va a ser definitiva, por ejemplo, si hay un daño nervioso, por ejemplo, que ya le imposibilita poder deambular, ¿verdad? Una sección medular, por ejemplo, le va a dar una incapacidad definitiva. ¿Cuáles son las exigencias que van a tener, pues, las evaluaciones médico-legales? Bueno, un cuidadoso examen clínico. Nosotros tenemos que examinar a las víctimas, al igual que ustedes, ¿verdad? Los clínicos. Y vamos a tener que hacer un examen pericial correspondiente, ¿verdad? Que tiene que ser completo, detallado, ¿verdad? Y si pudiéramos establecer consecuencias de la lesión, ¿verdad? Se escribe en nuestro peritaje y será el señor juez el que establezca la adecuada reparación.
También la valoración que va a hacer el médico forense, ¿verdad? O bien el equipo, es lo que le va a ayudar a los jueces para que se pueda hacer justicia. Conclusiones, ¿verdad? La valoración del daño corporal va a perseguir que al paciente se le haga una valoración justa, ¿verdad? Que se le repare el daño de manera justa. Esto se opone a un simple acuerdo de partes, ¿verdad? Basados en informes médicos, ¿verdad? Muchas veces los abogados llegan donde el paciente y le dicen, mire, le vamos a dar $500, ¿verdad? Y ya esto ya se queda olvidado, se retira la demanda, ¿verdad? Y eso no es justo. Imagínense que haya perdido una pierna. $500 no es nada. Ahora, se deben evitar estos acuerdos precisamente, ¿verdad? Que sustentan especulación y que se lucran de la gente humilde, ¿verdad? De la necesidad de la gente humilde, ¿verdad? Eso pues se debe evitar en todo lo posible. En todos los casos que existe una lesión, ¿verdad? Se debe hacer una adecuada valoración, ¿verdad? Médico corporal, y esto tiene que ser hecha por un médico, pues, tanto clínico, un clínico correcto, y también, pues, un médico que haya sido entrenado en valoración de daño corporal. Y esto va a combatir, pues, cualquier valoración hecha por los abogados. Los abogados no son médicos, ¿verdad? Los abogados no saben nada de medicina. Entonces somos nosotros los médicos los que tenemos que hacer estas adecuadas valoraciones del daño corporal. Y bien, la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la habilidad de salir adelante con ellos. Esto no es de ustedes. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? No, doctora, creo que por el ¿Está momento todo claro? Todo Bueno, claro. muy bien. Entonces, recordándoles, Ana, yo le mando la clase de traumatología el próximo jueves. Esta clase va a salir en el teórico, pero no en el práctico. Y contusiones, que son las dos más que la